Programa número 4. Conociendo, amando y viviendo nuestra fe. Saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo, amando y viviendo nuestra fe, un programa que tiene como objetivo ayudar a las personas a profundizar en su fe católica a través de la oración, la reflexión, la palabra de Dios, la formación en la fe y la enseñanza del Magisterio Pontificio. Vivamos juntos nuestra fe. Reflexiones de vida. Tiempo de vivir. Vivir. Es vibrar cada instante ante la emoción de percibir la maravilla de la creación que nos rodea. Vivir es entender que cada minuto que transcurre no volverá, es atraparlo intensamente porque forma parte del tiempo, que sabemos, que ha quedado en el ayer. Vivir es saber dar lo mejor de nosotros, es vibrar en la bondad y llevar a su máxima expresión nuestra capacidad de ser. Vivir es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante las adversidades. Vivir es aprender más cada día, es evolucionar y cambiar para hacer de nosotros un ser mejor que ayer. Un ser que justifica su existir. Vivir es amar intensamente a través de una caricia, escuchar en silencio la palabra del ser amado, es perdonar sin réplica una ofensa, es aspirar la presencia del otro, es besar con pasión a quien nos ama. Vivir es contemplar apaciblemente la alegría de un niño, escuchar al adolescente aceptando sus inquietudes sin protestar, acompañar con gratitud la soledad de su ancianidad. Vivir es comprender al amigo ante la adversidad y aunque se tengan 1000 argumentos para contradecirlo y justificarlo, finalmente solo escucharlo, es tener la capacidad de regocijarme ante sus triunfos y realizaciones. Vivir es sentir que nuestro existir no fue en vano, y en la medida en que nos atrevamos a dar lo mejor de nosotros en cada momento, logremos manifestar la grandeza de nuestra alma para amar. Vivir es permanecer en paz ante la presencia de Dios, contemplando en silencio la inmensidad de su ser. Vivir es vibrar y sentir, es amar y gozar, es observar y superar, es dar y aceptar, es ser y permanecer. Es comprender que nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizar nuestro ser. Es tiempo de vivir. Oración por las familias del Papa Francisco. Jesús, María y José. A ustedes, la Sagrada Familia de Nazaret. Hoy miramos con admiración y confianza, en vosotros contemplamos la belleza de la comunión en el amor verdadero. A ustedes encomendamos a todas nuestras familias. Y a que se renueven en las maravillas de la gracia. Sagrada Familia de Nazaret. Atractiva Escuela del Santo Evangelio. Enséñanos a imitar sus virtudes. Con una sabia disciplina espiritual. Danos una mirada limpia. Que reconozca la acción de la providencia. En las realidades cotidianas de la vida. Sagrada Familia de Nazaret. Fiel custodia del ministerio de la salvación. Haz nacer en nosotros la estima por el silencio. Haz de nuestras familias círculos de oración. Y conviértelas en pequeñas iglesias domésticas, renueva el deseo de santidad. Sostén la noble fatiga del trabajo, la educación, la escucha, la comprensión y el perdón mutuo. Sagrada Familia de Nazaret. Despierta en nuestra sociedad la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia. Inestimable e insustituible. Que cada familia sea acogedora morada de Dios y de la paz. Para los niños y para los ancianos. Para aquellos que están enfermos y solos. Para aquellos que son pobres y necesitados. Jesús, María y José. A ustedes con confianza oramos, a ustedes con alegría nos confiamos. Podemos también confiar nuestra familia a la protección de Jesús, María y José con una novena a la Sagrada Familia. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, capítulo 4, versículos 14 a 21. Ilustre Teófilo. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra de Dios. Reflexión. Oración introductoria. Señor, en Cristo te has hecho presente en nuestra historia, por eso es relativamente fácil tener el deseo de seguirte, pero qué difícil es continuar con entusiasmo cuando se empiezan a experimentar las exigencias de tu seguimiento. Para perseverar en la fidelidad necesito de tu gracia, te la pido en esta oración. Petición. Señor, ayúdame a tomar cada día como una oportunidad para crecer en el amor, en la imitación, en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Meditación del Papa Francisco. Comúnmente se habla del sacramento de la confirmación, palabra que significa unción. Y, de hecho, a través del aceite llamado Sagrado Crisma, somos conformados, en la potencia del Espíritu, a Jesucristo, el cual es el único y verdadero ungido, el Mesías, el Santo de Dios. Hemos escuchado en el Evangelio como Jesús lo lee en Isaías. Es el ungido. Soy enviado y estoy ungido para esta misión. El término confirmación nos recuerda que este sacramento aporta un crecimiento de la gracia bautismal, nos une más firmemente a Cristo, lleva a cumplimiento nuestro vínculo con la Iglesia, nos da una especial fuerza del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz. Y por eso es importante ocuparse de que nuestros niños y nuestros jóvenes reciban este sacramento. Todos nosotros nos ocupamos de que sean bautizados y esto es bueno, pero, quizás, no le damos tanta importancia a que reciban la confirmación. Se quedan a mitad camino y no reciben el Espíritu Santo, que es tan importante para la vida cristiana porque nos da la fuerza para seguir adelante. Homilía del Papa Francisco, 29 de enero de 2014. Orígenes, presbítero. Homilía, hoy, en esta reunión, habla el Señor. Sobre el Evangelio de San Lucas, homilía 32, 2-6, SC 87, 386-392, Liturgia de las Horas. Esta escritura se cumple hoy, Lucas 4,21. Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Cuando lees, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan, cuida de no juzgar los dichosos únicamente a ellos, creyéndote privado de doctrina. Porque si es verdad lo que está escrito, el Señor no hablaba solo entonces en las sinagogas de los judíos, sino que hoy, en esta reunión, habla el Señor. Y no solo en esta, sino también en cualquiera otra asamblea y en toda la tierra enseña Jesús, buscando los instrumentos adecuados para transmitir su enseñanza. Orad para que también a mí me encuentre dispuesto y apto para ensalzarlo. Después fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. No fue mera casualidad, sino providencia de Dios, el que, desenrollando el libro, diera con el capítulo de Isaías que hablaba proféticamente de él. Pues sí, como está escrito, ni un solo gorrión cae en el lazo sin que lo disponga vuestro Padre, y si los cabellos de la cabeza de los apóstoles están todos contados,
Posiblemente tampoco el hecho de que diera precisamente con el libro del profeta Isaías y concretamente no con otro pasaje, sino con este, que subraya el misterio de Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. No olvidemos que es el mismo Cristo quien proclama este texto. Hay que pensar que no sucedió porque sí o fue producto del juego de la casualidad, sino que ocurrió de acuerdo con la economía y la providencia divina. Terminada la lectura, Jesús, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. También ahora, en esta sinagoga, en esta asamblea, podéis, si así lo deseáis, fijar los ojos en el Salvador. Desde el momento mismo en que tú dirijas la más profunda mirada de tu corazón a la sabiduría, a la verdad y al unigénito de Dios, para sumergirte en su contemplación, tus ojos están fijos en Jesús. Dichosa la asamblea, de la que la Escritura atestigua que los ojos de todos estaban fijos en él. ¿Qué no daría yo porque esta asamblea mereciera semejante testimonio, de modo que los ojos de todos, catecúmenos y fieles, hombres, mujeres y niños, tuvieran en Jesús fijos los ojos? Y no los ojos del cuerpo, sino los del alma. En efecto, cuando vuestros ojos estuvieren fijos en Él, su luz y su mirada harán más luminosos vuestros rostros, y podréis decir: la luz de tu rostro nos ha marcado, Señor. A Él corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la Iglesia. Comentario. Comentario al Salmo 1, 33, Xel 64, 28 a 30. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Sacia tu sed en el Antiguo Testamento para, seguidamente, beber del Nuevo. Si tú no bebes del primero, no podrás beber del segundo. Bebe del primero para atenuar tu sed, del segundo para saciarla completamente. Bebe de la copa del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque en los dos es a Cristo a quien bebes. Bebe a Cristo, porque es la vid, Juan 15,1, es la roca que hace brotar el agua, 1 Corintios 10,3, es la fuente de la vida, Salmo 36,10. Bebe a Cristo porque Él es el correr de las acequias que alegra la ciudad de Dios, Salmo 45,5, Él es la paz, Efesios 2,14. Y de su seno nacen los ríos de agua viva, Juan 7,38. Bebe a Cristo para beber de la sangre de tu redención y del Verbo de Dios. El Antiguo Testamento es su palabra, el Nuevo lo es también. Se bebe la Santa Escritura y se la come, entonces, en las venas del Espíritu y en la vida del alma desciende el Verbo eterno. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, Deuteronomio 8,3. Mateo 4,4. Bebe, pues de este verbo, pero en el orden conveniente. Bebe primero del Antiguo Testamento, y después, sin tardar, del Nuevo. Dice él mismo, como si tuviera prisa: pueblo que camina en las tinieblas, mira esta gran luz, tú, que habitas en un país de muerte, sobre ti se levanta una luz, Isaías 9,1. Bebe, pues, y no esperes más y una gran luz te iluminará, no la luz normal de cada día, del sol o de la luna, sino esta luz que rechaza la sombra de la muerte. Hugo de San Víctor. Tratado. Tratado sobre los sacramentos de la fe cristiana, 2, 1 a 2, pl 176, 415. Con la fuerza del Espíritu. La Santa Iglesia es el cuerpo de Cristo, un mismo Espíritu la vivifica, la unifica en la fe y la santifica. Los miembros de este cuerpo son los creyentes, los cuales, todos juntos forman un solo cuerpo gracias a un solo Espíritu y a una sola fe. Así pues, lo que cada uno posee como propio no es solo para él, porque el que tan generosamente nos concede estos bienes y con tanta sabiduría los reparte quiere que cada cosa sea de todos y todas de cada uno. El que tiene la dicha de recibir un don de la gracia de Dios debe saber que no le pertenece a él solo, aunque solo él lo tenga. Es por analogía con el cuerpo humano que, a la Iglesia, es decir, al conjunto de los creyentes, se la llama cuerpo de Cristo, porque ha recibido el Espíritu de Cristo, cuya presencia en un hombre se indica con el nombre de cristiano, que Cristo le confiere.
En efecto, este nombre designa a los miembros de Cristo, a los que participan del Espíritu de Cristo, a los que reciben la unción de aquel que es el ungido, porque el nombre de cristiano le viene de Cristo, y Cristo quiere decir ungido, ungido con este aceite de júbilo, que, preferido entre todos sus compañeros. Salmo 44,8, recibe en plenitud para compartirlo con todos ellos, igual que la cabeza con los miembros del cuerpo. Es como el aceite que, derramado sobre la cabeza, va bajando por la barba, hasta la franja de su ornamento. Salmo 132,2, para que llegue a todas partes y lo vivifique todo. Cuando aceptas ser cristiano, te conviertes en miembro de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, partícipe del Espíritu de Cristo. Reflexión. El Evangelio de hoy tiene algo de mágico y de seductor. Mejor diré, de místico, de histórico y de poético a la vez. Trataré de explicarme. Creo que a todos nos gusta remontarnos a nuestras propias raíces, recordar nuestra infancia, o que nuestros padres nos narren anécdotas y aventuras de cuando éramos pequeños. A quienes tienen un cierto aire de romanticismo, les fascina saber cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias se conocieron sus papás, cómo se enamoraron, cómo fue su noviazgo, su matrimonio, su luna de miel y cómo fueron llegando los hijos. Más aún, a los que son más curiosos por naturaleza o tienen cierta vena poética, les encanta saber cómo eran sus papás de chiquitos, y piden a los abuelos que les cuenten de esas historias como para poder juguetear y reír con ellos cuando eran todavía infantes. Y, si se puede ir todavía más lejos, conocer la vida de los abuelos, de los bisabuelos, de la tierra natal, las costumbres de entonces, etc., tanto mejor. Todo este mundo queda como envuelto por una atmósfera intimista y llena del calor familiar. Por eso alguien ha dicho que recordar es como volver a revivir el pasado. Pues, sin temor a exagerar, yo creo que esto es lo que Lucas logra con sus narraciones. Nadie mejor que él nos transmite algunos hechos entrañables sobre la infancia de Jesús, sin duda, recuerdos y narraciones recogidas directamente de los labios de la Madre, la Santísima Virgen María. Todavía hoy, a distancia de 2000 años, tienen toda esa frescura, ese candor y esa fragancia encantadora que brotan del corazón de una madre. Y, aunque en el pasaje de hoy no encontramos nada expresamente sobre la infancia del Salvador, con un poco de intuición podemos trasladarnos, de la mano del evangelista, a aquellos años maravillosos de la niñez y adolescencia de Jesús y llegar con el Espíritu hasta su pueblo natal. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, nos cuenta Lucas, entró en la sinagoga, como era su costumbre los días de sábado, y se puso en pie para hacer la lectura. Es sabido que este médico de almas escribió su evangelio hacia el año 65 o 70 de nuestra era. Eso significa que nos está relatando una historia ya pasada, pero muy entrañable para él y para la entera comunidad cristiana de los inicios. Había que conservar por escrito el tesoro de esos recuerdos tan valiosos para que sirvieran de enseñanza a las futuras generaciones de cristianos. Pero, además, el evangelista está evocando algo que había sucedido 20 o 25 años atrás, cuando Jesús era todavía niño o adolescente, y María lo acompañaba a la escuela, a la casa del rabino o a la sinagoga, para que aprendiera a leer y a comprender las Escrituras, como todo israelita piadoso. Qué sabroso imaginar al Jesús adolescente, al lado de su madre, yendo a la sinagoga, allá en Nazaret, en su pueblo natal. Bueno, pues llegado el momento de su vida pública, vuelve Jesús al lugar donde se había criado, y vuelve a hacer la lectura, como seguramente ya lo habría hecho cantidad de veces durante su vida. Y tal vez también su madre acudiría, santamente orgullosa, como cualquier madre, a escuchar a su hijo a hacer la lectura y la explicación del texto sagrado. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, comenzó a leer con voz clara y sonora. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Palabras solemnes del profeta Isaías, promesas de Yahvé a su pueblo. Nos hablan de la llegada de un Redentor, del Mesías ungido por el Espíritu del Señor y de su misión, la liberación de Israel.
¿Podemos imaginar la profunda conmoción interior que experimentaría Jesús en su alma? Estas escrituras se referían a él, por supuesto, y estaban para cumplirse en esos precisos momentos. Jesús se sentó. Breves instantes de meditación personal. Sin duda ponderaba muy bien la solemnidad y la trascendencia histórica del momento. Todo el mundo tenía los ojos fijos en él, nos refiere el evangelista. Y enseguida comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Nadie mejor que él podía explicar estas profecías y nunca mejor que entonces se aplicaban al pie de la letra. Hoy se cumplen las promesas de Yahvé. Pues también en el hoy de nuestra vida de cada día, a través de la Iglesia y de los sacramentos, se cumplen esas promesas de salvación. Es en los sacramentos y en la liturgia sagrada, la oración pública y oficial de la Iglesia, en donde esa maravillosa historia pasada se hace eternamente presente. En cada Santa Misa, en cada confesión, en cada Eucaristía, en la celebración de la liturgia se actualiza nuestra redención. No son simples recuerdos o evocaciones de nuestra memoria o de nuestra fantasía, sino acontecimientos que vuelven a revivirse y a realizarse en el tiempo como si estuviesen sucediendo en el momento presente. Dios es eterno y para Él no hay tiempo ni distancias. Para Él existe solo el hoy. Propósito. Ojalá que nuestra fe y nuestro amor nos ayuden a alcanzar los frutos benditos de la redención que Cristo nos adquirió con su pasión, muerte y resurrección, y que se actualizan en los sacramentos. Si sabemos aprovechar esas gracias, también hoy nos llega a nosotros la salvación de Jesucristo. Diálogo con Cristo. Señor, me has dado muchos medios para conocerte, tu palabra en la Escritura, los sacramentos, el buen ejemplo de otros cristianos. Gracias por ayudarme a buscarte con fe, esperanza y amor. Dame la gracia de seguirte con sinceridad y transparencia para cumplir la misión que me has encomendado. El Magisterio Pontificio ilumina nuestra fe. Confirmación. Audiencia General del Papa Francisco del día 29 de enero de 2014. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta tercera catequesis sobre los sacramentos nos detenemos en la confirmación, que se entiende en continuidad con el bautismo, al cual está vinculado de modo inseparable. Estos dos sacramentos, juntamente con la Eucaristía, forman un único evento salvífico, que se llama iniciación cristiana, en el que somos introducidos en Jesucristo muerto y resucitado, y nos convertimos en nuevas criaturas y miembros de la Iglesia. He aquí por qué en los orígenes estos tres sacramentos se celebraban en un único momento, al término del camino catecumenal, normalmente en la vigilia pascual. Así se sellaba el itinerario de formación y de inserción gradual en la comunidad cristiana que podía durar, incluso algunos años. Se hacía paso a paso para llegar al bautismo, luego a la confirmación y a la Eucaristía. Comúnmente, en italiano, se habla de sacramento de la cresima, palabra que significa unción. Y, en efecto, a través del óleo llamado sagrado crisma, somos conformados, con el poder del Espíritu, a Jesucristo, quien es el único auténtico, ungido, el Mesías, el Santo de Dios. El término, confirmación, nos recuerda luego que este sacramento aporta un crecimiento de la gracia bautismal, nos une más firmemente a Cristo, conduce a su realización nuestro vínculo con la Iglesia, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz. CF Catecismo de la Iglesia Católica, N 1303. Por esto es importante estar atentos para que nuestros niños, nuestros muchachos, reciban este sacramento. Todos nosotros estamos atentos de que sean bautizados y esto es bueno, pero tal vez no estamos muy atentos a que reciban la confirmación. De este modo quedarán a mitad de camino y no recibirán el Espíritu Santo, que es tan importante en la vida cristiana, porque nos da la fuerza para seguir adelante. Pensemos un poco, cada uno de nosotros, ¿tenemos de verdad la preocupación de que nuestros niños, nuestros chavales reciban la confirmación? Esto es importante, es importante. Y si vosotros, en vuestra casa, tenéis niños, muchachos, que aún no la han recibido y tienen la edad para recibirla,
Haced todo lo posible para que lleven a término su iniciación cristiana y reciban la fuerza del Espíritu Santo. Es importante. Naturalmente es importante ofrecer a los confirmandos una buena preparación, que debe estar orientada a conducirlos hacia una adhesión personal a la fe en Cristo y a despertar en ellos el sentido de pertenencia a la Iglesia. La confirmación, como cada sacramento, no es obra de los hombres, sino de Dios, quien se ocupa de nuestra vida para modelarnos a imagen de su Hijo, para hacernos capaces de amar como Él. Lo hace infundiendo en nosotros su Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda la persona y toda la vida, como se trasluce de los 7 dones que la tradición, a la luz de la Sagrada Escritura, siempre ha evidenciado. Estos 7 dones, no quiero preguntaros si os recordáis de los 7 dones. Tal vez todos lo sabéis. Pero los digo en vuestro nombre. ¿Cuáles son estos dones? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y estos dones nos han sido dados precisamente con el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. A estos dones quiero dedicar las catequesis que seguirán luego de los sacramentos. Cuando acogemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo dejamos obrar, Cristo mismo se hace presente en nosotros y toma forma en nuestra vida. A través de nosotros, será Él, Cristo mismo, quien reza, perdona, infunde esperanza y consuelo, sirve a los hermanos, se hace cercano a los necesitados y a los últimos, crea comunión, siembra paz. Pensad cuán importante es esto, por medio del Espíritu Santo, Cristo mismo viene a hacer todo esto entre nosotros y por nosotros. Por ello es importante que los niños y los muchachos reciban el sacramento de la confirmación. Queridos hermanos y hermanas, recordemos que hemos recibido la confirmación. Todos nosotros. Recordémoslo ante todo para dar gracias al Señor por este don y, luego, para pedirle que nos ayude a vivir como cristianos auténticos, a caminar siempre con alegría conforme al Espíritu Santo que se nos ha dado. Alimentemos nuestra fe. Apartes del compendio del Catecismo la Iglesia Católica, compendiado por el Papa Benedicto XVI. Capítulo 2. Dios viene al encuentro del hombre. La Sagrada Escritura. 18. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo, San Bernardo de Claraval. 19. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia, según 3 criterios. 1. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. 2. Lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. 3. Respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. 20. ¿Qué es el canon de las Escrituras? El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 21. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente, dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios, y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo Salvador del mundo. 22. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia.
23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La Escritura es una porque es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. 24. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos, es firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, Salmo 119, 105. Por esto la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, San Jerónimo. Oración por la familia por Juan Pablo II. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, nacido de mujer, y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así llegamos al final de este episodio de Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe. Esperamos que este tiempo de oración, reflexión y formación en la fe haya sido de ayuda para ti en tu camino de crecimiento espiritual. Recordemos que la misericordia de Dios nos llama a ser instrumentos de paz y amor en el mundo, y a vivir siempre en su presencia. Te invitamos a unirte a nosotros en el próximo episodio, en el que seguiremos explorando la riqueza de nuestra fe católica. Que Dios te bendiga y te guarde siempre en su amor. Hasta la próxima.